Esto es el programa El Fundamento de una Esperanza Viva con el pastor Rudy Neufeld. Nuestro pensamiento principal ahora es pensamientos teológicos sobre la enfermedad y la curación o sanación. En Santiago 5, 13 al 19 y 20, lo que hemos leído, no voy a tocar mucho de esto esta mañana, aunque voy a darnos unos pensamientos preparativos para este texto esta mañana, aunque la otra cuando vengo a predicar vamos a entrar más al texto. Con esto vienen varias preguntas. Cuando alguien afirma haber sido sanado por Dios o cuando un líder espiritual profesa tener el don de sanar, ¿cómo determinamos si es real o si es algo carnal o hecho por el hombre nomás? Porque Satanás hoy en día tiene maneras de manipular a la gente. Por otro lado, ¿cómo celebramos cuando es obvio que Dios sanó a la persona? Y por otro lado, cuando rechazamos y exponemos a aquellos que son charlatanes espirituales y pretenden ser estos sanadores que en realidad no son. Hay mucho de pensar en eso. En la forma que se presentan hoy en día, las maneras como lo presentan, lo hacen así. Vengan aquí. Aquí van a haber milagros, aquí van a haber curaciones, aquí van a haber gente que se salvan. Ni los profetas, ni Jesús, ni los apóstoles jamás presentaron y predicaron así. Nunca dijeron que aquí tienen que venir para ser sanados o ser salvos o van a haber milagros. Dios y los profetas, Jesús mismo y los apóstoles iban y predicaban la palabra de Dios, nunca diciendo aquí nomás vengan. Ellos predicaban la palabra de Dios y Dios hizo milagros a través de Jesús, a través de profetas, a través de los apóstoles, pero esto nunca era el enfoque principal. Esto solo era para mostrar que Dios era el omnipoderoso. Pero hoy en día Satanás ha tomado todo eso y lo que Dios ha dicho y nos enseña en su palabra, Dios o a Satanás lo tuerce y lo falsifica. Y esto vemos tras muchas cosas que está pensando hoy en día. Esto es extremadamente difícil para la mayoría que acepten eso, que hoy en día hay muchas enseñanzas erróneas sobre la enfermedad y la curación. Para unas personas es muy difícil de entender que algunas personas nunca van a ser sanados en su vida. Las enfermedades pueden ser porque han vivido en un pecado y el pecado trajo esa enfermedad. Otros pueden suceder por sí nomás. Así que las preguntas que los cristianos quizás tienen cuando decimos que algunos nunca van a ser sanados y las maneras que es presentado hoy en día no es como dice la Biblia, ¿dónde está Dios hoy en día entonces? ¿Dónde está Él? ¿Y nos sanó Cristo toda clase de parálisis y enfermedades? Sí lo hizo. Aquí hay otra pregunta. ¿Hay pecado no confesado en mi vida, por eso estoy enfermo? Hay otra. ¿Qué pasa con el uso de medicamentos? ¿Deberíamos confiar únicamente en Dios para la curación sin la ayuda de ningún medicamento? Todos estos son preguntas que tenemos. ¿Qué método cree que honra a Dios hoy en día? ¿Qué proceso usa Dios para lograr la curación hoy en día? Y las preguntas continúan. Así vemos que hoy en día, como es presentado, es muy confundido para la gente. Pero vemos que la palabra de Dios tiene explicaciones. Nuestra idea principal ahora es oración, medicamento y curación. ¿Cuál sería hoy en día? Si es solo oración, si es solo medicamentos o solo oración o solo medicamento que nos cura. Hoy en día hay tanta confusión en eso.
Primeramente quiero exponerles esta mañana 5 hechos o 5 verdades fundamentales que sirven como base para que puedan entender y comprender este texto. Por eso digo, esta mañana no voy a entrar tanto al texto, sino nos voy a dar unas ideas primero, qué son las verdades fundamentales que tenemos que entender antes que entramos al texto. Y la primera es, primer hecho o verdad es, hay 2 clasificaciones del pecado, pecado original y pecado personal. Las 2 clasificaciones del pecado son del pecado original, pecado personal y lo que decimos nuestra naturaleza pecaminosa. Todos son nacidos en el pecado original. No hay nadie que está sin pecado. Sobre eso nosotros personalmente a veces dejamos que este pecado original con que somos nacidos, dejamos hacer cosas en nuestra vida porque nosotros dejamos que este pecado original nos guían a cosas que no son buenos, y estos son los deseos o los deseos personales que tenemos nosotros, donde nos pecamos personalmente, pero es porque por el pecado original. Así la raíz de la desobediencia diaria y el fruto, lo que recibimos de Adán, en nuestro ser llamado naturaleza depravada, de acuerdo a Romanos 5:12 nos dice, por tanto, del mismo modo en que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Así los pecados personales son los actos diarios. Estos actos de pecado pueden presentarse en forma de palabra, forma de pensamiento y hechos. Así que vemos el pecado original es con que somos nacidos. El pecado personal es que lo que nosotros hacemos guiados por nuestra naturaleza pecaminosa. Así que muchas cosas hay que entender en este pasaje. De acuerdo a Santiago 1:15 nos dice, estos malos deseos conciben y dan a luz el pecado, y el pecado a una vez cometido da a luz a la muerte. Así que primera clasificación es el pecado personal. La segunda idea es el pecado original introdujo la enfermedad y la muerte al hombre. No hay una excepción aquí. Todos han pecado, como nos dice la palabra de Dios, y todos pueden enfermarse y todos van a morir. Eso es el pecado original. Estoy convencido de que si Adán y Eva nunca hubieran pecado, nunca hubieran fallecido. Por supuesto, nunca hubieran conocido las terribles consecuencias del pecado. Cuando tuvo lugar el pecado original, luego se presentó al hombre la enfermedad y la muerte. Vemos esto en el hurto de Edén. Sucedió eso. Antes que pecaron no había enfermedades. Después de eso, así el pecado original introdujo las enfermedades y la muerte. Y son, como todos hemos nacido en pecado, todos tenemos la oportunidad, o como puede decir, podemos ser enfermos o podemos tener enfermedades, porque todos somos nacidos en pecados. Estas relacionados directamente por todos los pecados. Entonces podemos decir, el pecado original está relacionado directamente a la enfermedad y la muerte. Así que tenemos el pecado personal y el pecado original, pero el pecado original es que traiga la muerte directamente a cada uno y también puede traer enfermedades. Algunas personas pasan por toda la vida, nunca se enferman. Quizás enfermedades pequeñas que no van al doctor y un día mueren y nunca han experimentado qué es ir al hospital o qué es ir a tomar algunos medicamentos, digamos, más profundos para su cuerpo. Dios tiene su forma como Él quiere tratar con cada persona. Pero algunas personas tienen que aceptar, si es por nacimiento y si es por algo que sucedió en su vida, van a enfermarse y nunca van a ser sanados.
Y si les digo eso, quizás les van a tocar algo que van a decir, no sé si voy a creer esto. Es la voluntad de no sanar a todos. Porque les voy a mostrar, más adelante les voy a mostrar cómo Dios trató con algunas personas en la Biblia que nos muestra claramente que Él no quería sanarlo. Era por su gloria y su propósito en esas personas, ¿por qué no lo hizo? Así que vemos que la segunda es el pecado original introdujo la enfermedad a la muerte y al hombre. Como vemos en Romanos 12 o 5:12, la última parte, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Así que vemos que así es muy claramente que tenemos pecado original, pecado personal. Pecado original que introdujo la muerte y las enfermedades. Pecado personales son las decisiones que nosotros hacemos en nuestra vida como un hombre que tiene la naturaleza pecaminosa, que hacemos decisiones personales que tienen que ver con pecados personales que nos hacen daño y nos lleva a cierto lugar en donde quizás no queremos ir. El tercer hecho, existe un vínculo o una conexión directa entre el pecado personal y la enfermedad. Pecado personal y enfermedad, ¿cómo lo explicamos? En algunos momentos están relacionados. A veces el pecado original traiga alguna enfermedad a la persona. Voy a explicarlo así en español. Si una persona vive en fornicación, la fornicación tiene varias enfermedades y les va a traer una enfermedad a él por su pecado personal de vivir en fornicación. Y si le trae la enfermedad SIDA, lo que vemos que la SIDA no se puede curar. Y esa persona acepta al Señor un día, pero con la enfermedad, y nunca va a ser sanado de esta enfermedad. Aunque Dios quizás por un milagro lo hace, Él lo puede hacer. Pero la lógica nos dice claramente que Él va a morir en esta enfermedad por su decisión personal del pecado personal que Él hizo. Así que quiero contarles otra historia de la Biblia que es en 1 Corintios 11, en donde Pablo está hablando a los corintios, que nos dice así, 1 Corintios 11, 29 al 30, porque el que come y bebe de manera indigna, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso mismo entre vosotros hay muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto. Pablo nos dice claramente aquí a los corintios, ustedes están tomando la Santa Cena carnalmente, viven en pecado y están tomando la Santa Cena. Lo que Pablo nos dice por eso, porque muchos están viviendo en pecados personales, no lo quieren arrepentirse y reconciliarse y dejar el pecado, están viviendo en la iglesia como si son buen cristianos, pero estos pecados personales traigan enfermedades y a veces dice, algunos de ustedes han fallecido ya. Quizás dice, bueno, eso no me convenzo todavía. Vamos a ir a otro texto. En el caso de Ananías y Zafira, el resultado era por el pecado personal. Vemos en Hechos capítulo 5, de 4 al 5, y al final vamos a leer 10 también. Dice, ¿acaso no era tuyo la heredad antes de venderla? Y cuando la vendiste, ¿no habrá en tu poder el dinero de la venta? ¿Cómo te ha ocurrido hacer una cosa semejante? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro está dando tantas preguntas a Ananías diciendo, mira lo que has hecho. ¿Acaso no pensaste lo que estabas haciendo? Y cuando lo tenías vendido, ¿no era en su poder todavía? ¿Por qué viniste con un engaño tan semejante? Y el resultado de este pecado era que vemos en el versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó muerto al suelo. Un gran temor
cogió a todos los todos los que se enteraron de lo ocurrido. Versículo 10 nos dice que un tiempito pasó y vino su esposa. Al instante Safira cayó muerto a los pies del Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerto, lo sacaron y la sepultaron junto a su marido. Puedo mostrar muchos más textos, pero voy a quedar con estos dos nomás por tiempo. Pero vemos que aquí el resultado era el pecado personal. Y muchas personas hoy en día entran a enfermedades, quizás mueren por su decisión que hacen guiado por su naturaleza pecaminosa. Pero todos pueden ser enfermos. Un buen cristiano puede ser enfermo. Porque todos tenemos la naturaleza pecaminosa y el pecado original introdujo la enfermedad y la muerte a todos. Aunque aceptamos al Señor como su Salvador y somos buenos cristianos, tratamos de vivir fiel al Señor, podemos atraernos enfermedades. Nadie es excepcionado de eso. Así que vemos que a veces existe un vínculo o una conexión entre la enfermedad y el pecado personal. A veces no existe ninguna conexión entre la enfermedad y el pecado. Si el pecado personal siempre estuviera relacionado con la enfermedad, ¿sabes cómo podrás ser curado? La confesión de tus pecados. Es tan simple que lo tropezamos sobre eso. Si siempre era personal, o digamos, si el pecado personal siempre tuviera relación con la enfermedad, era fácil de sanarse. Quiero decirles para dejarles claro, el pecado original introdujo la enfermedad y la muerte a todos. El pecado personal a veces es conectado a lo que sucede en nuestra vida, como lo que, digamos, podemos ser es alguna enfermación o una enfermedad que nos atraemos a través del pecado que hacemos. A veces personas se enferman sin ninguna conexión personal. Por sí nomás se enferman y no se sanan. Y no es que viven en pecado. También puede ocurrir esto. Vemos que Dios tiene un plan en esa vida y a través del pecado que entró en ese mundo, de la desobediencia del hombre, Dios muestra su gracia, su amor, su paciencia con cada uno, aunque sea sanado o no. Así que a veces existe una conexión entre la enfermedad y el pecado personal, pero a veces no. Así vemos otro aspecto del pecado. Hay algunos momentos en donde no existen relaciones entre ambos, el pecado personal y la enfermedad. Y les quiero mostrar algunos textos que nos muestran eso. En San Juan capítulo 9, 1 al 5 nos dice, cuando Jesús pasaba por un joven que no podía ver y sus discípulos le preguntaron, ¿por qué? ¿Es el resultado del pecado personal o es pecado de sus padres? ¿Por qué está ciego? Y aquí dice Jesús así, San Juan 9, 1 al 5, ni pecaron sus padres. Ha ocurrido así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió, porque cuando viene la noche, ya nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Así vemos claramente que Jesús mismo dijo aquí, nada que ver con los pecados de sus padres, nada que ver con los pecados del personal, pero sí tenía que ver con el pecado original, eso sí. Pero aquí vemos que había ninguna relación entre el pecado de sus padres y los pecados de la persona que estaba ahí. Dios lo aclaró específicamente que nada que ver con el pecado, sino era para que las obras de Dios sean manifestadas. Otro texto es, la enfermedad no es
El resultado del pecado vemos en Hechos 3, 2 al 8, hubo gran aflicción y el sufrimiento no tenía nada que ver con el pecado. Aquí vemos en donde Pedro y Juan iban al templo a orar y vamos a leer el texto, nos dice así, Hechos 3, 2 al 8, cuando vio que Pedro y Juan iban a entrar, eso era el que sentaba ahí, los rogó que le dieran limosna. Pedro, que estaba con Juan, fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Él los miró atentamente, esperando que le dirán algo. Entonces Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre del Cristo Jesús de Nazaret, levántate y anda. Tomándole de la mano derecha, él le levantó, al instante se lo fortalecieron los pies y los tobillos y se puso en pie y un salto. Empezó a caminar y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Otro aspecto vemos aquí en las Escrituras en donde un hombre fue sanado, donde podemos decir nada que ver con los padres o con él, pero sí tiene que ver con el pecado original. Hoy en día, hasta incluso desde el pecado entró al mundo a través de Adán y Eva por su desobediencia. Personas, bebés pueden nacer que no pueden caminar o con alguna enfermedad desde nacimiento. Pero aquí vemos que no había ninguna relación entre ambos, ni el pecado personal y la enfermedad. Vemos que Jesús sanó uno, vemos también que Pedro hizo sanar. Así que a veces existe una conexión entre la enfermedad y el pecado personal y a veces existe ninguna conexión entre ambos. Eso tenemos que entender también, porque Dios tiene todos en sus manos. Y antes que entramos al texto de Santiago, que vamos a entrar en la otra predicación, tenemos que entender estas realidades. Con esto vamos a la última realidad. No es la voluntad de Dios que todos sean sanos. ¿Podrías recordarlo esto de todos los siglos, por toda su vida? Dios no quiere sanar a todos. Dios no va a sanar a todos. Algunos sí. Lo que hoy en día escucharemos por las redes de internet como YouTube, WhatsApp, TikTok, la televisión, la radio, la literatura que ellos tienen y creen y llevan para todo lado, que dicen que es la voluntad de Dios que todos sean sanos. Dios no quiere que seas enfermo. Esta enseñanza confunde a la gente y atrae falsa esperanza y muchos son manipulados en esa enseñanza y crean la mentira y hablan como es verdad y en realidad es mentira. Pablo dice a los hermanos en Gálatas, dice, ¿quién les ha, no sé la palabra en español ahora, pero cómo les han dejado que Satanás los hizo pensar mal? Es como si Pablo está diciendo que Satanás está detrás de esa doctrina a los Gálatas, que ellos comienzan a pensar no como deben pensar. Vemos hoy en día que hay tantas personas tan confundidas, tan manipuladas, que no saben qué creer ya. Y hasta incluso comienzan a dudar a Dios, que ¿será que Dios existe? Satanás trata todo lo que es verdad en la palabra, falsificarlo y hacer que la gente crea en un evangelio falso. Note eso. Todas las enseñanzas de Satanás vienen de la Biblia, pero torcida. Eso es la maniobra de Satanás. Pero diciendo todo eso, quiero decirles, esperamos un momento. Hay personas en la Biblia, junto con Pablo, que nunca fueron sanados. ¿Qué? Sí. ¿Qué pasa con Trófimo? A quien Pablo dejó enfermo en Mileto. Era un hermano fiel, un hermano que obraba junto con el Señor. Pablo tenía el don de curar
y dijo enfermo, y dijo que dejó enfermo a ese hermano. Vemos que cuando ellos, Pablo, y en muchos casos él tenía el don de sanar y lo hizo sanar personas. Incluso dice una vez sucedió que un trapito de lo que él llevaba lo mandaban por personas enfermas y fueron sanados solo tocar por ese trapo. Habían cosas que Dios hizo de forma sobrenatural. Pero aquí vemos otro lado. Dice en 2 Timoteo 4:20, Erasto se quedó en Corintio y Trófimos lo dejó enfermo en Mileto. Pablo dice que una persona dejó en Corintios, otra lo dejó en Mileto, pero lo dejó enfermo. Eso era un hermano que obraba, servía junto con el Señor, o con Pablo para el Señor. Era un hermano fiel. Y él incluso dijo, casi me falleció aquí conmigo. ¿Acaso él no podía hacerlo para que no suceda todo eso? Esas son preguntas que no podemos responder, pero sí podemos responder eso, que personas fieles al Señor en el tiempo del apóstol Pablo eran enfermos y parece que no fueron sanados. Otro es que ¿qué pasa con el propio Pablo mismo? Que oró 3 veces, Señor, quítame esa espina. Y Dios dijo, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y Pablo dijo, he aprendido a vivir con esta aflicción. Voy a aprender. Leemos 2 Corintios 12, 7 al 10. Y para que por la grandeza de las revelaciones no me envanezca demasiado, se me clavó un aguijón en mi cuerpo, un ángel de Satanás para que me abofete 3 veces. He rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por tanto, de buena gana me jactaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo habite en mí. Por eso, por Cristo me complazco en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En todas las lecciones que hemos aprendido esta mañana a través de la palabra de Dios, podemos decir que Dios tiene el poder de sanar y a veces no es la voluntad de sanar a ciertas personas. En este caso de Pablo vemos que él no lo quería. Él dijo, mi gracia es suficiente. Y Pablo dijo, yo he aprendido de vivir con esta aflicción y no voy a dejar que eso me deje atrás para no servir al Señor. Vemos hoy en día hay personas que aceptan al Señor, sirven al Señor como fieles siervos al Señor, nunca se enferman y van al final de la vida y mueren. Hay otros que sirven al Señor fielmente y tienen enfermedades que no son sanados y muchos de ellos no dejan que esta enfermedad, esta aflicción les deja atrás o deja parar para que no sirven al Señor. Dios dijo a Pablo, Dios dijo a Pablo no, y Pablo aceptó de vivir con esta enfermedad, que era la aflicción física que jamás se volvió de él. Esta mañana solo les he dado 5 realidades, verdades, que es de dónde viene la enfermedad. El pecado original introdujo la enfermedad y la muerte a todos. El pecado personal es a veces lo que sufrimos por nuestras decisiones que hacemos guiados por nuestra naturaleza pecaminosa. A veces atraemos una enfermedad que nada que ver con nuestros pecados personales. Pero Dios tiene todo eso en sus manos y Dios quiere ser glorificado de cada uno y por cada uno.
La pregunta es, ¿aceptamos la vida como Dios lo tiene para mí? Hasta ahora no he sufrido una enfermedad grave en mi vida, pero no sé si voy a sufrirlo todavía. Estamos dispuestos a aceptar lo que Dios tiene para nosotros y no ir a ser confundidos por los charlatanes que hablan que no es de acuerdo a la palabra de Dios. Padre nuestro, estamos agradecidos por la palabra de Dios que nos ha dado en nuestras manos. Pido, Señor, que tú nos haces aceptar la vida que tú tienes para nosotros. Si es una vida sin enfermedades, pido, Señor, que tú nos das para que bajo su gracia los servimos fiel hasta termina nuestra vida aquí. Pero si tenemos un cuerpo, si hay alguien aquí que tiene un cuerpo y te estás sirviendo fiel, que tiene aflicciones y enfermedades, dale la gracia cada día para seguir adelante y servirte hasta que tú lo llevas a su gloria. Gracias por su palabra. Gracias por estar con nosotros y hacernos entendimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.